Muy pero muy buenas noches a todos los televidentes de Canal 5. Así damos comienzo a una nueva transmisión de nuestras calles. Te vamos a estar acompañando como todos los miércoles hasta las 22 horas con los mejores informes y por supuesto con los mejores invitados. Paso a presentarme, mi nombre es Ezequiel Herrera y mi compañera Sasha Ledesma, y en el día de hoy tenemos el agrado de presentar a Estefi Romero y a Estela Guzmán, quienes son ambas coordinadoras del área de marea en Matanza. En este fin de verano, en plena noche. Buenas noches, hoy nos encontramos con nuestras compañeras que son coordinadoras del área de marea en Matanza. Estamos con Estefi Romero y con Estela Guzmán. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, principalmente gracias por venir. Vamos a hacer una entrevista normal. Si quieren cortarnos, ¿hace cuánto forman parte de Marea? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo inicié Marea más o menos como hace 4 años, pero yo ya militaba de forma independiente hace mucho tiempo, más o menos de los 20 años, que a mí me interesó todo el tema empecé con el tema de diversidad y de violencia, y estuve recorriendo organizaciones conociendo, pero siempre de manera independiente, participando, y así es que me fue interiorizando y me gustó cada vez más. Y cuando llegué a esta organización, descubrí que había un área de género donde se encargaban y me pareció perfecto poder participar de esto, y bueno, me metí de lleno y ya más o menos 4 años que estoy. Y yo va a ser 3 años que estoy, pero que coordino el área hace 1 año y medio aproximadamente, cuando dejó a la otra coordinadora. Ahí me quedé yo. Yo les quería preguntar cómo es su día laboral. Sabemos que todos los días no son iguales, pero me gustaría que nos cuente un poco de cómo viven día a día de trabajo. Bueno, si hablamos de un día laboral específico de horario no tenemos, porque lo que es el área de género nosotros tenemos un horario de 24 horas. Si bien ahora con el tema de pandemia los horarios físicos están más reducidos, nosotros cumplimos un horario por la mañana siempre en lo que es nuestra casa Sorora, pero con lo que son los casos de violencia nosotros tenemos atención telefónica 24 horas porque los casos lo requieren. Una persona puede necesitar algo y estar mandando mensaje a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada, y uno tiene que estar atento. Entonces, si hablamos del espacio físico, estamos ocupando el espacio de Casa Sorora, vamos recorriendo los distintos locales, pero bueno, es todas las semanas y todo el tiempo. El día. Bueno, justamente, ya que lo nombraste, queríamos saber hace cuánto participan en la Casa Sorora y que nos cuenten un poco qué es una Casa Sorora para las personas que no sepan. Bueno, que participamos en Casa Sorora de que se inauguró el año pasado, pero en realidad siempre tuvimos un espacio dentro del área de género. Entonces es como que tuvimos casa desde hace muchísimo tiempo, desde que está creada el área en realidad. ¿Y cómo era la otra pregunta? ¿Qué es una Casa Sorora para las personas que no sepan? Bueno, sí, me colgué. ¿Qué es una Casa Sorora? En realidad la Casa Sorora es un espacio que tenemos para recepcionar casos, pero también un espacio de contención y de aprendizaje para las compañeras, para todos aquellos grupos que se quieran acercar para nuestra área. Ese es el espacio de Casa Sorora. ¿Nos pueden decir dónde está ubicada? Sí, está ubicada en el Atalaya, en las calles Marconi y Gran Ville. La altura, Estefanía la debe tener. Sí, ya le pusimos la altura porque justamente ahora estamos ahí, probablemente nos vamos a mudar a otro espacio un poquito más amplio porque también nos quedó chica lo que es la Casa Sorora. Pero bueno, estamos ahí en Atalaya, sobre la calle Marconi en 700. Okay. Me gustaría que compartan algún mail o algún correo o algo como para que la gente se pueda contactar con ustedes. Mismo un número de teléfono, si es. Mismo, o un celular, un WhatsApp.
Nosotros lo que tenemos es Facebook, Instagram. En Instagram es Casa Betty Quispe. Igualmente ahora vamos a pasar las redes sociales si lo pueden compartir. Y en Facebook estamos como Marea Matanza. Nosotros tenemos esto que tenemos nuestra Casa Sorora, que es de acá de la región, pero al mismo tiempo nosotros pertenecemos a Marea, que Marea está a nivel país. Entonces nosotros seríamos de la sección de Matanza. En Facebook estamos como Marea Matanza y en Instagram estamos como Casa Sorora Betty Quispe. Tenemos también el mail que es Casa Sorora Betty Quispe, así que ahora le vamos a compartir. Y si nos mandan un mail ya tenemos, no damos un número de teléfono específico porque podemos ir derivando las distintas consejerías que tenemos. Sí. Entonces ya nos mandan un mail o nos mandan un mensajito por privado y ahí ya vamos derivando una zona más cercana por el tema pandemia, cuidados, para que no se traslade la gente tanto. Para que estén más cómodos. Claro. Tal cual. Otra consulta, ¿cómo afecta hoy en día la pandemia a las personas que viven violencia de género? Y bueno, obviamente es el agravante, porque te imaginas que vivís con tu agresor, sin pandemia están con su agresor. Imagínate en pandemia que tienen que estar prácticamente aislados las 24 horas juntos con ese sujeto que las agrede y que agrede a toda la familia. Eso hizo que en realidad hubieran más femicidios en todo este transcurso de la pandemia. Fue terrible, una cosa es lo que sale en los noticieros que nosotros vemos y otra cosa es lo que no conocemos, lo que no está en las estadísticas, pero sí en algunas denuncias. Fue terrible la cantidad de denuncias que hubo en cada comisaría con respecto a esto, a lo que era la violencia de género, precisamente por el encierro. No pongámonos nosotros en situación. Estuvimos cuantos en casa por tanto tiempo sin poder salir y quizás algunos muy bien, con la familia, compartiendo, entendiendo la situación. ¿Y qué le pasa a la otra que vive con esta persona? Lo terrible que es. Si tenerlo un rato es terrible, imagínense ustedes tenerlo 24 horas. Lo que significó. Sí, la verdad que terrible. El hecho de la pandemia agravó muchísimo estas situaciones, muchísimo. Hablando más personalmente, ¿no? Con respecto a ustedes, ¿qué las motivó a meterse en el área, mismo a quedarse? Porque uno puede decir, bueno, por trabajo me mandaron acá, pero no quiero participar, y ustedes tuvieron la motivación para quedarse. ¿Qué fue lo que los llevó a eso? Bueno, en mi caso personal, como yo comenté, yo salí de la secundaria y conocí un montón de gente, mismo esto pasa y es algo también que no se habla mucho, el tema de los noviazgos problemáticos y la violencia en la adolescencia. En mi caso yo conocía casos de violencia ya cursando la secundaria, pero cuando vos sos adolescente o sos más joven no tenés los recursos, no sabés dónde recurrir y quizás hay otra tolerancia a la violencia porque se ve de otra manera. No tenés esa mirada crítica de decir esto está mal, esto está bien. También un poco esto de querer ayudar a personas que yo conocí y tenía cercanas. Empecé a buscar un poco de información y así como empecé a conocer grupos donde se podía dar este tipo de contención, donde te dan ayuda. Y así fui conociendo y me fue interesando cada vez más. Después empecé a conocer grupos de diversidades y a mí me pareció un mundo totalmente fascinante porque era una respuesta a algo que mucho tiempo se silenció. Y ser parte de todo esto y poder tener una respuesta, de poder buscar y tener un grupo de contención donde te extiendan la mano sabiendo de que vos venís muchas veces sin nada, porque generalmente las personas que sufren violencia tienen un círculo muy cerrado, porque la persona que ejerce violencia te limita, te saca de tu círculo y solamente estás con esa persona y es muy terrible eso porque inclusive pasa en que una persona pide ayuda, pero por X motivo que uno no puede juzgar, vuelve con esa persona. Eso es mucho del daño psicológico que causa el violento. Entonces, sentir eso, que vas a un grupo de contención donde no te juzgan, a mí me parece fascinante y aprender de esas personas y poder participar. Y así fue que yo fui recorriendo un camino por distintos lugares de forma independiente, más que nada para ir aprendiendo y viendo que sí, que no, que me parece que va con lo que yo quería hacer, con lo que yo quería, la ayuda que yo quería aportar. Y cuando entré a esta organización ya entré haciendo otra cosa, era un sector de manualidades, de textil, me acuerdo. Estuve como un año ahí
Y yo veía que se estaba armando un grupo, que más o menos que había chicas que estaban tratando estos temas, entonces yo pregunté a la persona con la que yo estaba trabajando y me dijo, sí, se llama Marea el grupo, en ese momento tenía otro nombre, es el grupo de género. Entonces yo me ofrecí, pero participaba igualmente haciendo la actividad que yo Claro, hacía. tu labor Me anterior. acerqué y por suerte me abrieron el espacio de poder participar y nada, y ahí yo me sentía re genial, porque decía, bueno, estoy haciendo lo que yo amo, que siempre lo hice voluntariamente y acá veo con personas que están entusiasmadas haciendo lo mismo. Entonces, desde ahí, bueno, empecé y sí, bueno, así a mí me parece perfecto que en estos espacios se puedan multiplicar en todos los lugares porque la ayuda que se necesita es enorme y más gente haciendo este trabajo solidario, más gente haciendo esto de contención es lo que se necesita. Y a mí me parece genial encontrarlo acá y poder participar y que me hayan dejado participar también. ¿Y a vos, Estela, qué te motivó a seguir con esto? Y yo me motivé hace un montón de años, tengo unos cuantos años en esto, y en realidad lo aprendí con mi mamá, mi papá, esto de ser muy solidario. Mi mamá cuando pasaba algo en el barrio con alguna mujer se traía a la señora a mi casa y lo corría al marido. Entonces me crié en una familia que me enseñó a esto, a que el hombre no debe golpear a la mujer, a que una no lo debe permitir. Y en una familia donde se hablaba mucho de los derechos, ¿no? De que tenía que aprender cuáles eran mis derechos, siempre. Entonces eso me fue motivando a estar siempre ayudando al otro. Y a lo largo de mi vida, por distintas circunstancias, fui estudiando, soy psicóloga social, me preparé muchísimo en Capital, en la Asociación Argentina de Prevención de Violencia Familiar, que es uno de los lugares más importantes para trabajar este tema. Todos los años me preparo para tener más herramientas para poder ayudar. Y mi motivación siempre es que el otro pueda salir de esas situaciones, porque se puede salir, que hay que aprender a pedir ayuda, hay que aprender a poner la oreja, que todos tenemos que ser más empáticos para con el otro, sobre todas las cosas sin juzgarlas, como dijo Estefanía hace un rato, tener espacios donde uno pueda venir y contar lo que le pasa sin que el otro me juzgue, que simplemente me escuche, que pueda pedir ayuda y que haya gente que me pueda ayudar, como estos grupos que nosotras tenemos, como la organización, la verdad que la organización creo que me atrevería a decir la única que tiene estos espacios o este espacio que nos compete a nosotros, que tiene que ver con el género y que nos da la libertad para poder trabajar, para poder hacer, para poder accionar para el otro. Así que la verdad las motivaciones son esas y muchas más, pero la satisfacción de ver que alguien venga y te pida ayuda y de que vos la puedas escuchar y la puedas orientar y le puedas decir qué hacer, la verdad que la satisfacción es enorme. Y es un trabajo en conjunto de quienes coordinamos, de la organización, de un montón de personas, de las compañeras del territorio. Basta con ver, a veces yo hace muchos años que digo que basta con ver cómo llega alguna compañera al grupo y cómo en cuestión de pocos meses cómo se modifica, cómo el mismo socializar con nosotras y con todos los grupos las hace modificar, las hace cambiar, las hace ver de otra manera, porque en realidad hay otra realidad, no es solo eso que les pasa tan terrible, se puede salir, eso es lo importante. Chicas, estamos teniendo una charla súper cálida y muy nutrida, por cierto, pero me están diciendo que nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Nuestras Calles. Sigamos avanzando en La Matanza. Frente Peronista, Oscar y Conducción, 2021. Mi nombre es Macarena Sequeira, yo represento lo que es el área de género en Villa Luzuriaga. Maca, ¿qué a vos te llevó a meterte en esta área, en interesarte por estas mujeres?
Y yo cuando empecé en esta área, esto empezó más o menos hace 3 años atrás. No entendía nada, para mí fue todo muy, muy nuevo. A lo primero fueron muchos nervios porque no, o sea, decía, ¿qué voy a hacer yo acá? O sea, ¿cómo voy a hacer? Pero después me fui adaptando, fui aprendiendo, me fue gustando, más cuando veía todo tipo de casos, escuchaba, porque ves hasta lo que menos te imaginás. Entonces fue como, no sé, una emoción que yo quería seguir y después ya no quería largar. Aparte me pasó, sí, en lo personal, de que yo tengo una pareja, estoy hace 10 años, de que él antes era como, lo veía muy machista en el sentido de que la mujer era para la casa y el hombre era para el trabajo. Entonces yo en mi vida trabajé, siempre él trabajó y yo tenía que cuidar a los chicos y él era, esos tipos de violencia sí tenía en el sentido verbal, física nunca porque nunca me levantó la mano. Pero para él siempre fue, yo tenía que quedarme en la casa, no tenía que trabajar. Y desde que empecé en esta área me ayudó un montón. Me ayudó un montón. Sí, me ayudó un montón en el sentido y a él también. Porque así como yo empecé a buscar ayuda para mí también, ¿no? Porque gracias a Dios, tengo también unas compañeras maravillosas que siempre están, siempre nos apoyamos también entre nosotras cuando necesitamos cualquier tipo de ayuda. Entonces, a medida que yo estaba en el área, iba aprendiendo y también iba enseñándole a él. Entonces, hoy en día no tengo problemas. Si yo tengo que salir a trabajar, él si tiene que cuidar a los chicos los cuida, si tiene que hacer las cosas de la casa lo hace, cosa que antes no lo hacía. Es como que antes era muy en el sentido machista, de que tenía otros pensamientos y ahora desde que yo estoy acá es como que cambió en ese sentido. Chicas, les quería preguntar qué tipo de capacitación tuvieron. Si en el área dan capacitaciones al día de hoy. Sí, por suerte nosotros contamos con algo muy bueno que es la Universidad Popular de Barranquilla. Entendemos que la educación popular es una base y es algo muy bueno también porque es una educación que se construye entre todos, todas y todes. Entonces, esta Universidad Popular con la que nosotros contamos también tiene afiliación con, por ejemplo, la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA. Entonces, lo que tenemos nosotros son constantes capacitaciones. Porque en temas género, uno no se puede quedar solamente con unas herramientas básicas. Todo el tiempo tenés que estar permanentemente capacitándote para buscar el mejor desempeño, para poder tomar estos casos. Y no solamente casos de violencia, sino casos de diversidad. Nosotros tomamos el área de diversidad, por eso somos casa de género, diversidad, y esto es muy bueno. Ahora con el tema pandemia se realizan todas las capacitaciones por temas Zoom. Claro, de manera virtual. Pero antes eran todas presenciales, ahora estamos haciendo la diplomatura, hicimos la diplomatura en acompañamiento en casos de violencia, en territorial también, de diversidades, ahora tenemos la diplomatura de acompañamiento y constantemente estas capacitaciones que nosotros recibimos a nosotras nos permiten dar herramientas también para poder difundir. Porque todos los talleres que nosotros tomamos también tienen un lado pedagógico para que se puedan transmitir en otros lugares. Estos talleres que nosotros tomamos también los replicamos en distintos sectores, pueden ser en la organización también, a veces hacemos talleres abiertos para la comunidad y nuestra idea también es poder expandirlo. En un tiempo estuvimos haciendo lo que era ESI en movimiento, donde estábamos capacitando profesionales, profesores, para que puedan replicar el tema de ESI en las escuelas. Entonces, lo que nosotros necesitamos siempre todo el tiempo es hacer estas capacitaciones para que nuestro trabajo, nuestro desempeño sea lo mejor. Y lo que tenemos de bueno es que ahora tenemos esta consideración de que se toma en cuenta nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y también la capacidad que tenemos y por eso tenemos estas afiliaciones. También tuvimos un reconocimiento de la Tejiendo Matria del Ministerio de la Mujer y Diversidad de Género de la Nación, donde se nos ofreció un material, un carnet de reconocimiento por el trabajo territorial que hacen los compañeros. Y eso también es muy gratificante para todas y todos los que estamos en el área, porque es como un mimo que se da para que se reconoce el trabajo. Pero esto sí, nosotros consideramos que si estamos en esta área no nos podemos quedar con lo básico. Y además no podemos solamente quedarnos con una lucha, tenemos que ver las necesidades de todos, todas y todas. Y el tema de diversidades también tenemos una deuda muy grande ahí. Y por eso sí, tenemos esta capacitación en la Universidad Popular, también hacemos capacitaciones
todas las que surgen a nivel nación también, y constantemente las capacitaciones que hacemos tratamos de replicarlas también para la comunidad. Estela, usted que es una persona adulta con más edad que nosotros, también con más experiencia, ¿no?, de la vida, estaba escuchando lo que nos comentaba, que su familia le fue inculcando que tienen que aprender las leyes. Antes la cultura era muy machista y yo quería que usted nos cuente qué cambios ve usted de tiempos anteriores al tiempo actual, si la violencia de género sigue creciendo o tal vez antes era menos o tal vez ahora se viraliza más o está más visible que otros tiempos. Y eso existió siempre, siempre. Me parece que un tiempo a esta parte, hace unos años en adelante, es como que se visualiza más, se sabe más. Las mujeres pierden el miedo a hablar, si bien todavía algunas lo tienen, la mayoría pierde el miedo de hablar, y quizás también aquel que sabe de alguna situación toma el compromiso de intervenir, porque eso también es importante. A veces, a mí me parece que hace algunos años atrás había gente que sabía, pero de eso no se hablaba. De eso pasaba en un barrio, pasaba donde yo vivía, en la cuadra. Problemas familiares, Claro, la gente no. evitaba. El señor de 3 casas más allá le pegaba a Noemí, recuerdo. Y ningún vecino se metía. No, yo no me meto porque no, viste, él es re malo. Y me acuerdo que mi mamá un día lo corrió con un palo. No estaba bien lo que ella hacía tampoco, ¿eh? Pero de alguna manera lo sobrepasó la situación. Pero claro, ella salía y defendía. Entonces esta cosa, no me meto. Mejor no me meto, que pase. A mí me parece que ahora hay un poco más de compromiso desde aquel que sabe. Y lo bueno es también tener en cuenta que a veces uno es culpable por acción o por omisión. Porque aquel que sabe que algo así sucede y no denuncia, no se mete, no se compromete, también es culpable cuando pase algo. Así que eso tengamos en cuenta. El culpable por acción, porque hizo algo. Y el culpable por omisión, porque yo sabía y no me metí. No, mejor me voy para el otro lado. ¿No? Eso me parece que es un detalle importante. No, porque a veces bueno hay cosas que se sabían que sucedían en una cuadra, con una vecina. El resto que hace, juzga. Primero juzgo, por algo le habrá pegado, por algo debe ser, y sabemos que las cosas no son así. Entonces, tener en cuenta esto también. Pero me parece que ahora hay un poco más de compromiso, de intervención, de que se sabe más. Más concientización. Claro, de que hay más herramientas. De hecho, tenemos leyes, ¿sí?, de la primera convención que se hizo, no recuerdo ahora el nombre, pero que se llama de Belém do Pará, que se hizo en Brasil. Desde esa primera convención de mujeres para erradicar la violencia en adelante, se han hecho un montón de leyes y se han ido modificando artículos. ¿Todo para qué? Para que la víctima sea más resguardada. Entonces, sí que hubo cambios, sí, hubo muchos cambios. Y hay leyes que son excelentes. La última ley de prevención de violencia familiar y de género es excelente si uno la lee. No es difícil de entender, porque no es para profesionales nada más. Cualquiera que la puede leer la entiende, porque está hecha precisamente para eso, para todos nosotros, para poder intervenir. Así que la verdad que, bueno, sí, en todo este tiempo hay leyes excelentes. Es importantísimo. Disculpame. No, disculpa. Si quiere contarnos un poco de las leyes o meterse más, puede hacerlo tranquilamente, que es algún tema muy interesante que no se habla siempre. Sí, por ahí serían 3 programas, le podríamos decir, o 3 leyes que podemos comentar ahora. Después hay muchísimas más que quizás en otra oportunidad las podamos desarrollar. Pero tenemos la ley Micaela, que fue creada para que toda persona que esté en un ámbito público, comisaría, juzgados, cualquier ente que intervenga en lo que tenga que ver con las acciones de violencia familiar, de violencia de género, se capacite para esto. Porque a veces
la persona que no está capacitada, la persona que no hizo un curso, por más profesional que seamos algunos o quizás no, necesitamos esa herramienta para saber qué decir, cómo actuar. Si bien hay cosas que tienen que salir naturalmente, como la empatía, por ejemplo. Alguien que venga en alguna situación extrema a pedir ayuda y que el otro diga, bueno, no sé, sentate y espera. Y yo estoy desesperada porque no sé dónde ir, ¿no? Esas personas deben tomar estos cursos precisamente para modificar esas actitudes. Claro, para poder contener, porque Tal no todos cual, los casos son sí, iguales. Claro, entonces para poder contener, entender qué hago, cómo la escucho, porque si una víctima de violencia va a la comisaría y ya sea el señor o la señorita que está detrás del escritorio, le dice, bueno, mira, tenés que esperar, pero yo estoy desesperada, salí descalza, sin plata, sin sube, muerta de miedo, aterrorizada, y él me dice que espere, porque por algo me habrá pasado lo que me pasa. Soy doblemente victimizada. No le dan esa atención que necesita. Claro. Más en un momento tan frágil como Totalmente. el socorrer a... Bueno, y así, juzgados, fiscalías, estudios de abogados, y todo lo que ustedes se quieran poner que tenga que ver con estos espacios, ¿no? O sea, todos deberíamos tomar siempre algún curso que tenga que ver con esto. Trabajar sobre estas cuestiones. Más que la víctima, yo creo que se decide a transmitir lo que le está pasando en un momento de desesperación, y tal vez si no es contenido en ese momento, vuelva nuevamente al hogar, y no tenga la misma suerte. Claro, es verdad. Sí. Así que la ley fue creada para eso y la verdad está excelente. Después tenemos la otra ley, que es la ley Brisa, que esto es un subsidio, sería para todos aquellos niños que quedaron sin su mamá y sin su papá. Por lo general, sus papás mataron a sus mamás. Entonces ellos quedaron solitos. Claro, porque el padre va preso y la madre lamentablemente falleció. Exactamente. Entonces quedan o con abuelos o con tíos o con alguna figura cuidadora. Pero esa figura cuidadora necesita un sostén económico para ese niño, ¿sí? Para la escuela, para vestirlo, para alimentarlo. Entonces está este subsidio que tiene que ver con esto. Y después tenemos un programa excelente también, que es el programa Acompañar, que tiene que ver con un dinero que se le da por una determinada cantidad de meses a una víctima de violencia. ¿Por qué? Porque me pongo en el lugar. Supongamos que yo soy víctima de violencia y me quiero ir de la casa, pero no tengo dinero porque no trabajo o porque por X situación. Bueno, se hace este trámite para que yo pueda tener un dinero y quizás de esa manera pueda salir de ahí, me pueda ir de ahí, o pueda ver qué recurso puedo tomar para generarme un dinero para poder emprender algo, porque a veces las víctimas de violencia quedaron tan puestas de costados por el agresor como que no saben hacer nada, no sirven para nada, no van a poder hacer absolutamente nada sin ellos. Y quizás ellas sí puedan, no sé, comprarse una máquina de coser y hacer remeras para vender. No sé, pongo un ejemplo, lo que se me ocurre, ¿no? Entonces este dinero sería dispuesto para este tipo de cosas. O para poder alquilarse un lugar y poder irse de ese lugar. Entonces este programa también está excelente para esto. Claro, porque muchas veces tampoco se van porque dicen, ¿dónde me quedo? Si no me tengo que quedar en la calle y se quedan por eso. Claro. Es sumamente importante transmitir esto, que la gente sepa que existe esta ley que los puede apoyar a las que están sufriendo violencia de género, porque es verdad, como dices ella, muchas veces no se van de su hogar porque no tienen dinero, no tienen trabajo, tienen chicos y piensan en quedarse en la calle, en quedarse sin un hogar. No es fácil tomar esas determinaciones. Primero, salir de esas situaciones ya no es fácil. Y menos aún si no se tiene el recurso económico. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué como? ¿Dónde llevo a mis hijos? O suponiendo que te vayas a la casa de amigos o de parientes. Se come, se gasta. Entonces eso a vos te da seguridad.
Te da la seguridad de decir, bueno, tengo esto, me voy. Claro. Agarro mis cosas, o el documento, que es lo más importante. Documento de los niños, partida de nacimiento, me fui. Claro. Así que la verdad que muchas veces se van así, sin ropa, sin nada, simplemente con sus hijos, papeles y... la mayoría de las veces. Así que lo bueno que es poder difundir Claro, estas cosas. porque estas leyes no suelen nombrarse diariamente, no las reconocen. Claro. ¿Qué le preguntas vos? Sí, yo le iba a preguntar cómo vivieron el momento en el que se aprobó el cupo laboral trans. Bueno, como toda lucha, cuando se puede lograr una ley después de tanto, es algo muy emocionante. Nosotros somos una organización transfeminista, nosotros apoyamos a la comunidad LGBTIQ+, siempre con este respeto de entender que la lucha de las diversidades es muy delicada, y entendiendo más que en el tema de las personas trans tienen una expectativa de vida de 34 años, que es algo muy lamentable, porque las personas trans no tienen ayuda económica de ningún tipo, se la discrimina, es difícil conseguir trabajo, no tienen asistencia de salud, no tienen posibilidades para recurrir a lo que es la educación. Entonces, con todas estas carencias, es muy difícil sostener una vida, y más sufriendo el transodio diario que la discriminación de la sociedad. Esta expectativa de vida no es natural. Esta expectativa de vida es una situación límite que vive Claro, la causada por la propia persona. Lamentablemente las personas trans entendamos esto si nosotros nos ponemos en esta situación. Ya para una persona que tiene a su disposición todas las leyes y toda una sociedad que avala un estilo de vida, ya sea educación, salud, trabajo, más a nosotros y nosotros, a todas las personas que podemos conseguir trabajo o no, aunque sea un poco más difícil. Esto es totalmente distinto en lo que es la comunidad trans, por el tema de las identificaciones, por el tema de la discriminación, por el tema de que no pudieron recurrir a lo que es estudios porque tuvieron que trabajar desde muy pequeñas. Entonces, esto es muy lamentable y lo padece mucho la comunidad, y más en este caso la comunidad trans, que es una expectativa de vida muy, muy horrible que uno tenga que estar diciendo. No conozco una persona trans anciana, es horrible. Entonces, esto es una victoria total y es una deuda que tenemos con la comunidad LGBTIQ+. Esto ya se asegura de que va a haber un cupo que se tiene que cumplir, y ahora también está en eso, ¿no? De que uno siempre, como nosotros decimos, hay muchas leyes que son muy buenas, hay muchos avances que son geniales, pero también está que se puede implementar correctamente. Y eso es otra lucha más. Entonces, este tema de que ahora ya sea una ley tiene otro peso. Y es algo genial porque se le garantiza, aunque no es tanto también, porque es un porcentaje muy mínimo para que nosotros creemos que debería corresponder, pero ya es algo muy importante. Es un paso más a la meta. Claro, cada pequeño logro es un triunfo y se le va a cambiar la vida a muchas personas con esto. Lo que es la realidad es eso, uno siempre tiene que, si hablamos de empatía, entendemos que la violencia no solamente es hacia la mujer, hay muchos tipos de violencia, y lo que es la comunidad LGBTQ+, es la que más sufre discriminación. Entonces, entender y ponerse en este lugar también apoyando todas estas luchas es también avanzar como sociedad, es también entender que hay otras realidades y que quizás muchas veces uno se queja de lleno, uno tiene una casa, uno tiene más que mal, puede remontar la vida, pero cuando te cortan todas las posibilidades y no tenés a dónde recurrir, es horrible. Entonces, esto para nosotros fue algo totalmente emocionante, porque más también nosotros tenemos compañeras de la comunidad, y entonces es una lucha y una victoria que la sentimos para todas y todas. Con 55 votos a favor, después de tanto tiempo de lucha, fue algo muy emocionante. Como todas las luchas que nosotros venimos consiguiendo, sabemos que no es algo que se consigue de un día para el otro, pero cuando se logra es algo muy emocionante. Es sumamente bueno que tengan una posibilidad más. Sabemos que, como bien decías vos, Steffi, sus posibilidades son muy achicadas, digamos, ¿no? La mayoría, por lo general, se dedican a la prostitución, lamentablemente, y es en la calle donde pierden la vida. Y está bueno que por lo menos ahora, está bien, es muy bajo el número, bien como vos decías, es un 1%.
en un montón, ¿no? Pero creo, como bien vos decías, es un gran paso y es una ayuda. Y lamentablemente, cuando una persona recae en la prostitución, que no es una opción propia, que también, bueno, es un tema muy delicado hablar del tema de la prostitución, porque hay gente que es trabajadora sexual, que al mismo tiempo no tiene un trasfondo, entonces esos son temas muy delicados. Pero cuando una persona está obligada a algo que no quiere hacer, es horrible. Inclusive sabemos que ahora también seguimos buscando a Tehuel. Ya van 4 meses de la desaparición de Tehuel, y es algo que vos decís, no puede ser como es tan vulnerada la comunidad LGBTIQ+, que no se toma un cargo sobre el asunto para poder tomar estos casos. Entonces, siempre tenemos que tener esto, ¿no? Si hablamos de empatía y de igualdad, tomar otras realidades, porque estas minorías que piden ayuda constantemente, no se las escucha, y es horrible todo lo que está pasando. Como recordamos, 4 meses que Tehuel no aparece y no hay respuestas, y así como Tehuel hay un montón de personas más. Como decimos, nosotros podemos manejar un número de encuestas, pero esas son las encuestas que sí pudieron llegar a hacer la denuncia, que ni siquiera se conoce. Pero tras de eso hay miles de casos más. Entonces, por eso decimos, nosotros tenemos con la comunidad LGBTQ+ una deuda muy grande, porque nos están pidiendo nada que no se merezcan, que es una vida digna, una vida como todas las demás personas. Solamente quieren vivir, quieren tener trabajo, quieren estudiar. Una vida normal. Seres humanos. Lo que se debería realizar. Si les parece, yo quería hablar un poco más de los casos, qué frecuencia aparecen los casos de violencia en la casa Sorora, si quieren contarnos un poco. En realidad, te diría que todo el tiempo pasan, todo el tiempo hay casos. Las compañeras nos van contando de un caso en un lugar, de un caso en el otro. En todo este tiempo, nosotras lo vinimos haciendo por teléfono, casi todo por teléfono. Fueron muy pocas las oportunidades en las que tuvimos que salir a hacer algo rápido, un acompañamiento o algo así que demandó muchísimo, ¿cómo te puedo explicar? En el tiempo que no se podía resolver por teléfono, que había que estar, había que ser presencial ahí. Pero después, todo el tiempo nosotros tenemos llamados por teléfono, nos llaman de otros distritos para contarnos de casos de acá. La verdad que es constante y no paramos, como dijo Steffi hace un rato. Nosotros en las 24 horas, porque a veces de noche, de madrugada suenan nuestros teléfonos también, el nuestro o las compañeras que nos cuentan, y ahí vamos, así que es todo el tiempo. Todo el tiempo. Chicas, vamos a ir a una pausita, pero antes de que vayamos a la pausa, me gustaría que transmitas nuevamente la página de Facebook y el Instagram, para los que se quieran contactar con ustedes. Bueno, en Facebook estamos como Marea Matanza, en Instagram estamos como Casa Sorora Betty Quispe, y nuestro email también es casasororabettyquispe@gmail.com. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Nuestras Calles. Bueno, chicas, quería preguntarle qué tipo de violencias existen, que sabemos que son muchas. Y la gente muchas veces no sabe que le están ejerciendo tal vez un tipo de violencia. Me gustaría que nos cuenten. Sí, bueno. ¿Quieres empezar, Steffi? Bueno, después continúo con nosotros, bueno, como saben, la violencia de género siempre se relaciona directamente con el tema de golpes e insultos. Y es la violencia más común que las personas llegan a conocer, pero hay muchísimos tipos de violencia. Está la violencia laboral, la violencia obstétrica, que es también lo que pasa a las mujeres cuando van en el momento del parto, donde son maltratadas y se las toma como que es algo correcto, que se tiene que bancar solamente por el hecho de ir a parir, que es algo normal. La violencia también verbal. Hay muchísimos tipos de violencia, y lo que nosotros hacemos es este tipo de capacitaciones para concientizar la violencia. Nosotros hacemos capacitaciones no de violencia, sino para concientizar. Esto permite a las personas que muchas veces no se dan cuenta que están sufriendo violencia, porque solamente piensan que sufrir violencia es sufrir golpes. Claro, si una persona te insulta, si una persona te
se desvaloriza, no es violencia. Y es totalmente lo contrario, porque eso te lleva a que uno llegue a un estado anímico totalmente bajo, donde las personas tienen la autoestima por el piso y después no tienen forma de salir solas. Entonces, hay muchos tipos de violencia y está bueno también participar de todo este tipo de charlas que dan no solamente nosotras y nosotros en esta organización, sino en todas las que puedan tener cerca de su casa, para que uno se pueda concientizar que recibir violencia no es solamente recibir golpes, sino que te pueden estar ejerciendo violencia de muchos otros tipos. Pero uno las normaliza como un trato que tiene que recibir tanto, puede ser en el trabajo, como en la misma familia. Entonces, sepamos que violencia no solamente son los golpes y los insultos, hay muchos tipos y hay muchos tipos institucionales que son muy graves. Por eso es importante entender esto. Y lo que generamos también, esto que nos parece, como decía la compañera, cuando las personas mismas se empiezan a integrar en este grupo que nosotros estamos, empiezan a concientizarse de que ellas mismas también sufrieron violencia de otros tipos y adquieren herramientas para poder también luchar contra esto, ¿no? De decir, no, esto ya no más, hasta acá. Y es muy importante también, con lo que, por ejemplo, yo nombré la violencia obstétrica, que hay leyes que permiten que uno se pueda defender sobre eso. Y más sobre estos lugares donde es tan importante que los profesionales tengan un trato adecuado. También con el tema de, nos pasa el métodos anticonceptivos, cuando hablamos de métodos anticonceptivos y tratamos el tema de las intervenciones quirúrgicas como son las ligaduras de trompas, nos pasa muchas veces que las compañeras nos dicen, a mí no me permitieron ligarme las trompas. Me dijeron que lo piense, me dijeron que era muy chica, me dijeron que quizás en el futuro iba a querer tener más familia. Y es una decisión totalmente de uno que decidir sobre su vida. Y hasta ahí, cómo se sigue ejerciendo violencia, de privarte de un derecho. Hay una ley que te avala que vos podés hacer todas estas intervenciones también. Entonces, tener conocimiento de todas las leyes, de todo lo que sí tenemos a nuestro favor para defendernos, para tomar nuestras propias decisiones, es algo muy importante. Bueno, y si no sé si querés mencionar alguna otra más. Sí, en realidad lo que decía Steffi, que hay muchísimas clases de violencia, tiene que ver con las instituciones también, cuando vamos a algún lugar y no nos dan respuesta, o nos estiran las respuestas, o no nos dan lo que necesitamos, pasa con los adultos mayores, ¿no? Pasa muchísimo con ellos, todo lo que necesitan, sobre ellos se ejerce muchísima violencia, por todo lo que le quitan, lo que nos le dan. Entonces nosotros tenemos que aprender que hay mucho de esto, que es un abanico, que también el no prestar atención al otro cuando habla. Yo me voy más a lo minucioso por ahí. Cuando estoy en una reunión y no le presto atención a mi compañero, eso tiene que ver con la violencia. ¿Ustedes me van a decir, ¿en serio? Sí, sabes que sí. Si un compañero habla, por más allá de que no me parezca interesante lo que dijo, tengo que tener respeto, escuchar. Por ahí me puede parecer, a mí quizás no me interese lo que habla, pero escucho con atención, porque el no escuchar, el hacer esto, el ignorar, el otro habla, ¿no? O quizás burlarme del compañero. Bueno, a veces hay gente que se burla del otro por cómo habla, que se habla despacio, que se habla rápido, que se pronuncia la S, la X o no sé qué. Estas cosas tienen que ver con la violencia. Son mínimas, pero tienen que ver con la violencia. Y nosotros que estamos con grupos de personas todo el tiempo, que coordinamos, que vamos de acá para allá, que te llevamos la palabra, etc. Estas cosas las debemos enseñar, porque uno se debe despojar a veces de lo que trae internalizado, que aprendió, porque hay cosas que nosotros aprendimos y nos parecen, si es lo que aprendí, ¿por qué va a estar mal? Bueno, nadie dice qué está bien y qué está mal, sí cómo nos debemos manejar con respecto a otros, y que esto entra dentro de los círculos que tienen que ver con la violencia. Tener respeto, prestar atención, trabajar la empatía. Hay gente que no es empática. Hay gente que no le interesa lo que le pasa al otro, porque es una realidad. Bueno, hay que trabajar eso, ¿sí? En uno, hay que internalizarlo. Me despojo de la no empatía y adquiero ser empático. ¿Por qué? Porque estoy con un montón de personas,
porque ocupa un lugar importante, un lugar estratégico. Y si yo soy la que ocupa un lugar importante, pero cuando habla mi compañera hago esto. Bueno, si tiene que ver con la violencia, sí. ¿Saben por qué? Porque no estoy prestando atención. O cuando estoy en casa, quiero hablar a la hora de la comida y miro la tele. Y decirle a tu padre que apague al estúpido de tu padre. ¿O no? Ahí viene tu madre. Y ahí. Todas esas cosas uno las absorbe, sobre todo los chicos. Después crezco y soy el adulto que soy. No presto atención, no soy empático, soy criticona o criticona. No. Y estas cosas tienen que ver con la violencia, porque eso me va llevando a esto, al ser violento. Sin la palabra y sin el golpe. Sí con la desatención al otro, sí con un montón de cosas que son más minuciosas. Así que lo importante que es trabajar esto y tomar tallercitos, charlas, aprender. Porque los chicos el día de mañana crecen y lo ven como algo normal de la vida. Claro. Como lo que charlábamos, por eso yo le preguntaba, como usted es una persona mayor, tiene más experiencia, de que antes las personas, o sea, la cultura era más machista y había menos información tal vez claro. de lo que es género como hay hoy por hoy. Claro. O cosas que se tienen naturalizadas. Hay cosas que uno las aprendió y las naturalizó. Y bueno, hay que despojarnos de algunas cosas para aprender otras, ¿no? Que tienen que ver con esto, de ser más ameno todo. De que todo sea más ameno, más agradable. O sea, tiene que ver con eso. Yo les quería preguntar, hablando sobre la Casa Sorora, ¿cómo es la organización dentro? Si hay distintos roles, si todos cumplen el mismo, ¿cómo se organiza? Bueno, comento un poco. Igual que quería agregar algo que de la pregunta anterior. Sí, obvio. También algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es no respetar las identidades, no respetar la diversidad, también es un tipo de violencia. Y nosotros también apoyamos mucho lo que son las infancias libres. Es horrible cómo las personas que están trabajando en estos sectores que son tan importantes como es la escuela, que es una segunda casa, no respetan también las diversidades y no tienen esta capacitación. Por eso también hablamos de esta ley Micaela, que es muy importante que tengan esta perspectiva de género en todos, no solamente en los sectores públicos que son a nivel de tomar denuncias y eso, sino que también en lugares donde van a cumplir un rol importante, porque pasa también que hay muchos estereotipos muy marcados en las infancias, donde las niñas no pueden ser libres, y ha pasado casos, y nosotros ustedes también deben conocer, donde hay trámites donde las niñas hacen esto de cambio de identidad, pero en las escuelas no se respeta y se las sigue llamando con el nombre de nacimiento y se sigue estereotipando al niño, acosando hasta que se tiene que cambiar de escuela y la familia lo sufre y lo sufre el de niñe. En cambio, como los compañeros o compañeritas pueden entender y no hacen esta diferencia, ¿no? Entonces, esto también es un tipo de violencia. No respetar las identidades, no respetar la diversidad es algo que es horrible y estamos limitando, y por eso también el tema de las infancias libres, que nosotros siempre apoyamos, de que no más estereotipos y que corramos esta mirada que uno viene tan machista, incorporada en una sociedad tan vieja, que tenemos que dejar. Y con el tema de la Casa Sorora nosotros lo llamamos así como un lugar central, que es el mismo trabajo que hacemos todas y todos los compañeros que estamos trabajando en el área. Pusimos una casa central donde nos podíamos juntar para en equipo. Nosotros siempre trabajamos en equipo, eso es lo que decimos. No es una sola compañera que hace más o menos, y no es que hay una jerarquía, sino que somos un grupo de personas que estamos tirando para el mismo lado, trabajando para lo mismo, que es para tratar de dar un granito de arena para poder combatir esto de la violencia y la discriminación. Pero sí, para organizarse quizás tenemos la casa central, que es la Casa Sorora, y de ahí también, para poder recepcionar otros tipos de casos, y más con el tema de la pandemia, estamos abriendo lo que son las consejerías de género y diversidad. Y justamente esta semana pasada y esta semana que ahora, mañana volvemos a arrancar, estamos abriendo en todos los distritos para que las personas que están más lejos de Casa Sorora, que están en Atalaya,
puedan ir a un lugar y puedan recibir esta atención que necesitan, ¿no? Un lugar de contención, de asesoramiento, donde puedan desahogarse quizás. Porque sabemos que una denuncia no quiere decir que una persona va a ir, va a tomar la denuncia y la va a Está todo escribir. bien, claro. Entonces, quizás la persona va, toma ese día la decisión de hacer la denuncia, te dice que quiere hacer la denuncia, se arrepiente, al día siguiente ya no aparece, te citó tal lado que haga la denuncia. Entonces, ¿qué haces con eso? Vos decís, bueno, esta persona no vino porque se arrepintió, o te indago, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no vino? Si sé que necesitaba esa ayuda. Entonces, este es el papel que cumple una promotora de género y diversidad. Ver el porqué, sin juzgar, tratar de contener a una compañera, tratar de contener a una persona, si es X, no hace falta que sea de la organización, sino de personas de la comunidad, y entender, volverla a llamar, qué pasó, volverle a acompañarla, no obligarla a que haga la denuncia. Porque entendamos esto, no todas las personas están preparadas, sino que hay que acompañarlas. Algunas van a poder tomar la decisión de un día para el otro, otras personas no, y va a ser un proceso muy largo. Entonces lo que nosotros hacemos las promotoras es eso, contener, apoyar y nunca obligar. La persona sola va a tener que tomar la determinación. Y si una persona no puede tomar la determinación sola, tiene que tener una contención. Entonces es muy importante entender esto. No importa si no se anima a hacer la denuncia enseguida. Lo importante es saber que es necesario que se cuiden, que cuiden a su familia, que cuiden a sus hijos, y que hacer la denuncia hace la diferencia. Entonces, cuando estén preparadas, igualmente pueden acercarse, porque siempre van a estar las puertas abiertas, nadie las va a juzgar. Entonces, eso es importante, siempre hacer la denuncia, pero si no están preparadas, pedir ayuda, porque algo se va a poder hacer, para que alguien esté al tanto de su situación, pero nunca quedarse calladas, porque hoy en día hay muchas organizaciones que pueden ayudar, si no es eso, si no es solamente la nuestra, pero nunca quedarse calladas porque hay muchas posibilidades. Hoy no me animo, mañana tampoco, pasado quizás sí, pero siempre hacer esto, pedir ayuda, es fundamental. Todos tenemos nuestros tiempos, todos tenemos nuestras realidades y nadie nos va a juzgar. Y más si somos promotoras de género que tenemos esta capacitación, entendemos. Nadie va a tener un dedo acusador diciéndole volvió con esta persona, ¿por qué? X motivo. Claro. Eso nunca se puede hacer. Porque es una casa, es un mundo, es una familia. Sí, cada persona tiene sus razones para hacerlo. Bueno, chicas, estamos llegando al final de este programa. Yo quiero agradecerles por el tiempo que se tomaron en venir y por la contención que están brindando a la comunidad. Me gustaría saber si ustedes quieren mandar algún mensaje al que los está viendo del otro lado. Este es el momento. Bueno, la verdad mi mensaje sería que primero agradecerles la invitación para poder contar lo que hacemos. Y después el mensaje sería que de toda situación de violencia se puede salir, que hay un espacio que es el nuestro donde las podemos escuchar, donde las vamos a orientar y vamos a hacer todo lo posible para acompañar ese proceso y para que la persona pueda tener una mejor calidad de vida. Así que la verdad, en lo que a nosotras respecta, todo lo que esté a nuestro alcance está puesto para que esto se pueda hacer. Bueno, no hay nada, como recién acabo de decir, que hagan la denuncia, que busquen, que siempre hablen con alguien de confianza, que confíen en que va a haber una solución, que no se queden calladas y que hay muchas oportunidades de pedir ayuda, pero lo importante es tomar la iniciativa de hacerlo y confiar en que las personas que estamos alrededor estamos para ayudar. Y sabemos que no es fácil, pero se puede salir. Hay que tomar la iniciativa nada más. Nada más. Gracias, chicas. La Muchas verdad gracias. fue un placer tenerlas con nosotras porque muchas veces no nos cuentan la realidad de los medios o no valoran realmente el trabajo que hacen, porque es como ustedes dicen, son 24 horas al día que uno no descansa porque tiene que estar brindando su ayuda. Así que muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, chicas. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Saya, hemos llegado al final de esta programación del día de hoy. Sí, si quieren, igual pueden volver a repetir el programa a través de YouTube con el nombre de Nuestras Calles TV. Además, pueden seguirnos en nuestras páginas de Instagram y Facebook y nos encuentran como Nuestras Calles. No te olvides, te esperamos el próximo miércoles a partir de las 21 horas. Y podés seguirnos también los días jueves
en la radio 102.7 de tu dial, a partir de las 17 horas.